Sí, se logra ver, estoy presentando una diapositiva estadística descriptiva. Sí se logra ver, profesor. Listo, muy bien, ya, gracias. Siempre sería bueno que alguien me confirme, por favor, a veces puede ser que no se vea, entonces es necesario comprobar, ¿no? Si estamos viendo correctamente. A ver, como les indicaba, esta primera sesión Sí vamos se a... logra ver. Ya, muy bien, gracias, gracias. Esta primera sesión, señores estudiantes, vamos a definir, vamos a conocer algunos conceptos de estadística. Ya creo que en la clase anterior habíamos dicho de que cuando tenemos ciertos datos y el hecho que procesemos esos datos, ya estamos hablando de estadística. Ya, en otras palabras, estadística hace bastante referencia a los datos que tengamos. En la parte educativa, en el sector de educación, lo que mayormente se maneja son notas, ¿no? Entonces, en respecto a las notas, podríamos hacer algunos cálculos, ¿no? Por ejemplo, la nota máxima, la nota mínima, el promedio de notas, cuánto es tal vez la variación de las notas, tal vez comparar con otro salón, ¿no? Diferentes cálculos que se podrían hacer, pero todo se hace en base a datos que tengamos. Ya, bueno, eso más o menos hace referencia a lo que es estadística, pero vamos a dar en sí el concepto de lo que es estadística. Ya hay un pequeño concepto aquí. Voy a dar lectura y después hacemos también la explicación correspondiente. A ver, nos dice, la estadística es una ciencia, ¿ya? Bueno, partimos de ahí, ¿no? Que es una ciencia que estudia tres aspectos importantes, ¿ya? Lo voy a remarcar aquí. Estudia, primeramente, lo que es la recolección, análisis e interpretación de datos. ¿Ya? Entonces son tres procesos que normalmente se desarrolla dentro de lo que es la estadística. Recolección de datos. Siempre, como les mencionaba, la estadística va relacionada con datos, entonces es necesario recolectar datos. Por ejemplo, si yo quiero saber si un estudiante está aprendiendo o no, está logrando el aprendizaje, ¿qué datos recolectaré? Posiblemente sea ¿no? sus notas de los exámenes o de las tareas que se les dejó, recolectar esos datos, tal vez algún otro dato externo, no sé, entonces de tal forma que esos datos lo analizamos, ¿no? Decimos cómo está ese estudiante, ¿no? Está bien, bajó sus notas en tal mes, ¿no? No sé, entonces podemos hacer todo un análisis y al final interpretamos esos datos. ¿Ya? Y es un poquito también con la diferencia con lo que es la matemática. Llevar un curso de matemática, ¿verdad? Entonces, en matemáticas siempre hay fórmulas matemáticas y hay cálculos matemáticos que se hacen. Y normalmente, por decir, llegan a una respuesta, ¿no? Calcularon en matemática X, nos salió, no sé, el valor de 5.3, por decir. Y ustedes llegan ahí, ¿no? El valor de 5.3, punto, resultado correcto, y queda ahí. En cambio, en estadística, perdón, estos resultados que vamos a obtener, por ejemplo en este 5.3, se tiene que interpretar. Entonces tenemos que decir qué significa este 5.3. Tal vez es el promedio de horas, no sé, puede ser la cantidad de algo, ¿no? Entonces al final esto se tiene que interpretar. Tal vez esa es una diferencia con lo que es las matemáticas, ¿no? En las matemáticas son operaciones, cálculos matemáticos que se llega a un resultado, pero queda ahí normalmente, ¿no? Pero en estadística, cada resultado que vamos a obtener, un resultado final, lo tenemos que interpretar. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven estos procesos que hacemos de recolección de datos, análisis e interpretación? Nos sirve, bueno, en este caso nos dice para ayudar en la toma de decisiones. Ya, es un factor bastante importante que se tiene en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tomar una decisión, quiero hacer algo, ¿no? Entonces uso la estadística y estos cálculos, estos procedimientos que haga, me va a ayudar a tomar una decisión. ¿Sí? Y esto normalmente pasa en el gobierno, ¿no? El gobierno, por ejemplo, ha decidido entregar bonos. Entonces, por qué decidió hacer esta entrega de bonos? Entonces, me imagino que ha habido cierto análisis, hubo todo un proceso de análisis de datos, interpretaron los datos, dijeron, ¿no? La población está sin dinero, entonces es necesario darles ese dinero, pero ¿cuánto dinero tenemos? ¿No? Y por eso que decidieron
dar unos montos, ¿verdad? Creo que ha habido inclusive un bono 1, ahora hay un segundo bono que están entregando, ¿no? Entonces, pero al final se tomó una decisión. Ese es un aspecto bastante importante dentro de lo que es la estadística, ¿ya? La toma de decisiones. Otro aspecto donde lo vamos a ver también este tema de toma de decisiones es cuando ustedes estén haciendo su tema de investigación. Cuando ustedes hagan un tema de investigación van a plantearse una hipótesis. Y esta hipótesis tienen que tomar la decisión de que es verdadera o falsa. Entonces ahí también interviene la estadística, ¿ya? Pero no solamente es para tomar decisiones, ¿no? Aquí también nos dice, o para explicar condiciones, para dar alguna explicación de condiciones regulares o irregulares, de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria. Aquí hay un aspecto también que es importante, la parte de la aleatoriedad, ¿ya? Entonces el otro aspecto que nos dice que es para explicar condiciones regulares o irregulares, o sea, para decir qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo esto, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy yo ya me estoy haciendo una pregunta, ¿no? ¿Por qué sus compañeros no están ingresando? En la anterior sesión que tuvimos, tengo entendido que había mayor cantidad, ¿no? Entonces, también se les ha indicado de que el día de hoy íbamos a tener nuestra sesión, nuestro primer avance. Y hay una pregunta que ya me estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué los estudiantes no están ingresando? Entonces, usaré mi estadística, ¿no? Usaré posiblemente en una siguiente reunión, los encontraré, los ubicaré, les preguntaré por qué no asistieron, ¿no? Y me van a explicar seguramente los motivos, ¿no? Entonces, esa parte también corresponde al área de la estadística, explicar condiciones regulares o irregulares. Por ejemplo, en el tema de la pandemia que hemos pasado, bueno, que estamos todavía, el presidente siempre hacía sus mensajes al mediodía, entonces, y decía de que había una curva, no sé si vieron, ¿no? Decía, esta curva está subiendo y decía que en algún momento va a bajar, ¿no? Va a bajar y bueno, vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Entonces, lamentablemente, este tema de la pandemia no es una condición regular, ¿ya? Una condición regular es aquella que normalmente es algo que sube, en un momento llega a un punto, lo más alto se puede decir, y empieza a bajar. ¿Ya? Es como el día, ¿no? El día en la mañana hace frío, por decir, empieza el calor, hay bastante calor, al mediodía posiblemente sea la máxima temperatura, y en la tarde empieza a descender, ¿no? Y en la noche ya hace frío también. Entonces esa es una condición normal, ¿no? El día a día, por ejemplo, es una condición normal, ¿sí? Pero en el caso de esta pandemia, por ejemplo, se esperaba esto, ¿no? Se esperaba de que en un momento llegas a un pico, a un punto alto, creo que llegamos a los 10.000 contagios por día y se esperaba que bajara, ¿no? Pero no es una condición regular este tema de la pandemia. Y al final, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hay un momento que subía, bajaba, creo que subían y estaba en ese plano. Creo que hubo un pico, bajó y ahora otra vez subió por aquí y estamos ahí a la espera, ¿no? Entonces esto se podría decir que no es una condición regular y por eso que no podían, los que manejan la parte de la estadística no podían definir cuándo realmente va a terminar esta pandemia, ¿no? Este tema de los contagios. Entonces hay condiciones regulares en las cuales ocurre, ¿no? Algo normalmente que ocurre y algo irregular que a veces ocurre. ¿Ya? Entonces también a eso se dedica la estadística. Nos dice aquí de algún fenómeno o estudio aplicado, ¿no? De ocurrencia de forma aleatoria. Este tema, señores estudiantes, del tema de aleatoriedad es bastante usado en el área de estadística. Creo que también les había adelantado algo, por ejemplo, el tema de la población, cuando tenemos una población y de esta población, a veces es una población grande, tengo que elegir muestras, ¿no? Muestras van a ser algunas muestras que vamos a tomar, pero siempre hay que tomar en cuenta este término de aleatoriedad. ¿A qué se refiere este tema aleatoriedad? En que en esta población va a haber una cierta cantidad de personas o objetos. Y cada objeto, cada persona o cualquier, lo que estén estudiando, tiene que tener la misma probabilidad de ser elegido. Entonces, al elegir, yo tengo que elegirlo aleatoriamente, al azar. Yo no podría condicionar por decir, ¿saben qué? Voy a tomar un solo grupo, ¿no? Aquí tengo un grupo, bueno, son los que más me caen, yo qué sé. Entonces, solamente tomo a ese grupo y hago ese estudio a ese grupo. Entonces, estaríamos perdiendo este tema de aleatoriedad. ¿Ya? En estadística se usa bastante este término de
aleatoria porque se tiene que elegir las muestras al azar. ¿Ya? Bueno, ese es el concepto, el primer concepto que estamos definiendo sobre estadística. Entonces, los puntos importantes a considerar. La estadística es un procedimiento que consiste en la recolección, análisis e interpretación de datos, y lo cual nos va a ayudar en la toma de decisiones o para explicar alguna condición de algún fenómeno, ¿no? O algún estudio que estamos realizando. ¿Listo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte a este concepto? Están ahí, ¿verdad? Me están escuchando, ¿no? Sí, profesor. Ya, listo. Muy bien, gracias. Sí, profesor. Es que a veces este tema de la educación virtual, la verdad, es bastante fría, ¿no? Es una educación fría, no hay no es como estar en un salón de clases en el cual yo veo, ¿no? Qué tal, si están atendiendo, están prestando atención o no. Entonces, y el hecho que a veces no escucha a nadie, no responde, no diga a nadie, entonces me preocupa, ¿no? No sé si tal vez se fue la señal y estoy hablando ahí al vacío, como se podría decir. Bueno, gracias más bien por sus aclaraciones. Listo. Si no hay conceptos, si no hay preguntas, perdón, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, la siguiente diapositiva nos habla sobre el origen de la estadística. Esto es un poco hablando de cuándo surgió la estadística, ¿no? Este término de estadísticas hace bastante referencia al tema de Estado. Bueno, que hay otros términos que están hablando, pero hacía siempre referencia a eso, a ese término de Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué se decía esto de Estado? Porque los gobernantes eran los que manejaban las estadísticas, ¿no? Y bueno, anteriormente pasaba eso, ¿no? Eso ocurría, ¿no? El Estado es el que sabía, digamos, cuántas personas somos, cuántas viviendas hay, para eso obviamente hay censos que se realizan, ¿no? Hay estudios que se realizan, entonces. Pero el Estado era el que manejaba estas estadísticas. Las, por ejemplo, cuántas personas están empleadas, están desempleadas y todo eso, ¿no? Entonces, surgía de ahí el término de estadística, ¿no? Pero en la actualidad prácticamente la estadística ya no es algo que sea un privilegio de las personas que nos están, como les digo, que nos están gobernando, ¿no? Sino que esta estadística ya lo usa cualquier persona, ¿no? Es más, nosotros usamos nuestras estadísticas. El día de hoy, por ejemplo, ustedes decidieron asistir a esta clase, ¿verdad? Sé que ha habido tal vez algunos inconvenientes con sus demás compañeros, pero tomaron esta decisión de asistir. Bueno, habrán pensado, ¿no? A ver, hoy es nuestra primera clase, bueno, avanzaré, aprenderé, entonces, de alguna forma usaron su estadística, ¿sí? Y por eso que el día de hoy están presentes, ¿verdad? Entonces, en cualquier decisión que ustedes tomen en el día a día, está ahí la estadística, ¿sí? Si el día de mañana deciden, por decir, irse de paseo, entonces ustedes estarán recolectando datos, ¿no? Dirán, el día de mañana no tengo clases, tengo un pequeño dinero que podría gastar en este paseo, necesito desestresarme, yo qué sé, entonces, y toman la decisión de irse de paseo. Entonces, están usando la estadística. ¿Sí? Y no solamente en el día a día, ¿no? Ahora, esta estadística también está relacionada al tema de la investigación. Como les decía, cuando hagan la tesis, una gran parte es el tema de estadística, ¿no? Por ejemplo, presentar cuadros estadísticos, el tema de la comprobación de la hipótesis y todo eso es estadística. Entonces, la estadística ya no es un privilegio de aquellos gobernantes, sino ya es de todas las personas, ¿no? Que la habitan en un determinado lugar. ¿Listo? A ver, vamos a pasar a esta parte de las ramas de la estadística o la división de la estadística, ¿no? La estadística se divide en dos grandes ramas, en dos partes, ¿ya? Tiene dos grandes partes, lo que corresponde a los cálculos estadísticos que se hacen. Entonces, el primero y el más sencillo y el más usado es la estadística descriptiva. Entonces, estadística, y aquí nos dice un término descriptiva. Y si nosotros un poquito analizamos este término descriptiva, esto proviene de describir, ¿sí? Descriptiva, ¿no? Describe. Entonces, aquí hay un concepto que nos dice, consiste en describir, ¿sí? Lo mismo, características. Ahora, ¿qué son características? Por ejemplo, las personas tenemos ciertas características.
Los objetos tienen ciertas características, los animales también tienen ciertas características. En lo que son personas, por ejemplo, nosotros que ahora estamos en esta etapa de formación, estamos siendo estudiantes, como estudiantes tienen ciertas características, ¿correcto? Una de ellas, la más común, la más sencilla, la que mayormente se usa, siempre es la característica, por ejemplo, de edad. Cada uno de ustedes tiene una cierta edad. No todos tienen la misma edad, ¿verdad? Algunos deben estar con, no sé, 18 años, 20 años, 25 posiblemente, ¿no? Entonces, hay una característica, por ejemplo, se podría decir que es la edad. Otra característica que a veces también es usado es el género, ¿no? Varones, mujeres, ¿no? Características que se tiene, la estatura de estudiante, ¿no? O por decir cuántos cursos llevan, no sé, el curso que más les gusta. Entonces, son ciertas características que podemos tener, ¿sí? Los objetos también tienen características. Por ejemplo, todos tienen un televisor en su vivienda y este televisor tiene ciertas características. Por ejemplo, la cantidad de pulgadas que tiene, ¿no? Hay de 30 pulgadas, no, bueno, hay de 40 pulgadas, creo, 50, 60, 70 pulgadas, 80 pulgadas, ¿no? Entonces, esa sería una característica. La otra sería si es de, ¿qué le dicen? El LCD, es, no sé, OLED, no sé, tantos tipos de pantallas creo que. Entonces, otra característica, por ejemplo. El color del televisor, algunos son plomos, negros, no sé, entonces. Y son ciertas características que tienen, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva consiste en describir características, ¿ya? Entonces, el estudio prácticamente se hace en base a estas características que se presentan, ¿no? De una unidad de análisis. Ya voy a remarcar esta parte. Una unidad de análisis. ¿A qué hace referencia unidad de análisis? Este es un punto, sé que lo estoy bastante tocando el tema de investigación porque es justamente a donde nosotros apuntamos, ¿no? O sea, la idea es que cuando ustedes empiecen a desarrollar su tesis, deberían de manejar la estadística para poder encaminar mejor este proceso de la elaboración de su tesis. La estadística es una herramienta que les va a servir a ustedes. Y ahí se habla de una unidad de análisis. ¿Qué será una unidad de análisis? Esta unidad de análisis depende mucho de lo que ustedes vayan a estudiar. En educación, ¿qué es lo que se ve? A veces se ve metodologías de enseñanza, ¿verdad? Si vemos una metodología de enseñanza, podemos tomar como una unidad de análisis, por decir, a un docente, ¿no? A los docentes. O podríamos tomar como unidad de análisis a los estudiantes. Entonces ustedes ya mediante cómo se están planteando su investigación tienen que determinar quién va a ser mi unidad de análisis. Podría ser un estudiante, no sé, la metodología en sí tal vez si se puede medir, entonces podría ser una unidad de análisis, ¿no? O algún otro aspecto que ustedes lo vean. Pero siempre hay que definir a quién vamos a estudiar, a quién le vamos a preguntar, de quién vamos a obtener datos. Y eso corresponde a la unidad de análisis, ¿sí? Entonces nos decía que consiste en describir características de una unidad de análisis. Sí, sí. A ver, ¿quién está hablando? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí. hay unos compañeros que están diciendo en el grupo que están uniéndose a la reunión, pero no les ha admitido. Ay. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, sí, tienes razón, porque cuando yo presento la diapositiva, ya no me presenta ya la acepté, creo que era uno de sus compañeros. Ya, muy bien, muy bien. Es bueno que me indiquen ya. A veces la verdad estoy avanzando y no me percato de estos detallitos. Ahora sí. Profesor, es que le podría aceptar a mi compañera Alicia, por favor. Dice que está intentando, por favor. Ya acepté, ya acepté. A ver, puede confirmar si ya ingresó. Alicia, ¿estás? Profesor, buenas tardes. Llegaron un poquito tarde, les he esperado como 15 minutos. Bueno, no hay problema ya. El detalle así Sí, que profesor. estaba en el tema del avance, estaba presentando la diapositiva y no me daba, ahí no me muestra un mensaje de la solicitud que estaban pidiendo, ¿no? Bueno, disculpen si todavía no llamé lista, ya, todavía no llamé lista. Más luego voy a llamar lista. ¿Ya? ¿Continuamos? Listo, a ver, entonces, nos habíamos quedado aquí en esta parte donde hemos definido
¿Qué es una unidad de análisis? Ya este término, señores estudiantes, ténganlo bastante claro. Una unidad de análisis es, perdón, a quién vamos a estudiar, de quién vamos a recolectar los datos. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, como les digo, si estamos estudiando un tema de una nueva metodología o algo así, ustedes tienen que definir a quién se va a estudiar, ¿no? De quién se va a obtener esos datos. ¿Listo? Entonces, mediante los métodos de recolección, otra vez regresa, ¿no? Mediante los métodos de recolección, aquí otro término que apareció es organización, visualización e interpretación de datos. Entonces, la estadística descriptiva consiste en describir características de una unidad de análisis mediante los métodos de recolección, organización, visualización e interpretación de datos. ¿Ya? En eso consiste lo que es la estadística descriptiva. Es algo sencillo, describir características. ¿De quién? De una unidad de análisis. Y eso ya les dije que ustedes lo determinan a quién van a estudiar. ¿Sí? Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Al decir pueden ser resumidos numérica, normalmente me imagino que, a ver, vamos a buscar en internet. Tenemos acceso a internet ahora. Cuando buscamos, por ejemplo, cuadros estadísticos, por ejemplo, vemos este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí en pantalla pueden ver, aquí nos muestra de forma, con números, un cuadro y un gráfico estadístico. Entonces, al final, la estadística descriptiva termina en esto, ¿no? En representar mediante números o representarlo mediante gráficos. Y ahí eso tenemos bastante, ¿no? Bastantes gráficos, tipos de gráficos, cuadros estadísticos y demás. Aquí hay, por ejemplo, un tipo de barras, acá tenemos otro de circular, entonces, y este es el resultado al final del proceso de la estadística descriptiva. ¿Sí? A ver, ejemplos básicos de parámetros estadísticos son, por ejemplo, también podemos calcular dentro de este proceso de la estadística descriptiva, podemos calcular la media aritmética. Este término de media aritmética se usa en la estadística, ¿no? Cuando hablamos en el área de estadística, hablamos de media aritmética. Pero esta media aritmética es lo mismo cuando hacemos referencia al promedio. El promedio es un cálculo que es bastante usado, ¿no? En casi todas las operaciones matemáticas o cuando queremos saber algún dato representativo de una muestra o algo así, siempre decimos, ¿no? En promedio, ¿no? La edad de los estudiantes de educación de CTA en promedio es 21 años, podemos decir. En promedio. Y este promedio que estamos calculando es justamente la media aritmética. En estadística se le llama media aritmética, pero el nombre común que recibe es promedio. ¿Ya? Entonces eso vamos a calcularlo también. Y otra parte también que es importante es la desviación estándar. La desviación estándar prácticamente es qué tan dispersos están los datos respecto a esta media aritmética. Ya lo vamos a avanzar más adelante. Solamente ahorita estamos dando algunos conceptos, algunas definiciones, ¿no? Entonces, en estadística descriptiva vamos a ver algunos parámetros como son la media aritmética y la desviación estándar, ¿ya? Algunos ejemplos de gráficos son, por ejemplo, no sé si escucharon este término, histogramas, pirámide poblacional, clúster, entre otros. Entonces, por ejemplo, les mostraba hace rato, algunos tipos de gráficos, ¿no? Por ejemplo, el gráfico circular, ¿no? Hay demás, ¿no? Hay un gráfico lineal, por ejemplo, ¿no? Aquí se ve que hay una pendiente con tendencia hacia arriba, ¿no? Bueno, son gráficos que se presentan, ¿no? También hay cuadros estadísticos, algunos lo presentan bonito, otros no tan bonitos, ¿no? Hay formas de presentar estos cuadros estadísticos, ¿sí? Al final termina en eso lo que es la estadística descriptiva. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Estoy siendo muy rápido, muy lento. Muy rápido. Muy rápido. ¿Ya? Sí, muy rápido. Ya, está bien que me lo digan. Y de acuerdo a ustedes también yo voy poniendo un poco más lento, ya no voy acelerando tanto, ¿no? Listo, a ver, entonces, a ver, los conceptos que estamos avanzando, ¿eh?
voy a regresar un poquito para que sus compañeros no se pierdan también. Primeramente hemos definido el concepto de estadística y hemos dicho que es una ciencia que estudia la recolección de datos, también estudia lo que es el análisis de datos y la interpretación de datos. Estos procesos nos sirven para tomar decisiones, ¿ya? Estos procesos que hacemos de recolección de datos, análisis de datos e interpretación de datos es para tomar decisiones o para explicar algún fenómeno que está ocurriendo, ¿no? A ver, perdón, voy a aceptar a sus compañeros. ¿Dónde está? Aquí. Listo, entonces vamos a ver el concepto de estadística. Entonces, 3 puntos importantes: recolección de datos, análisis de datos e interpretación de datos para la toma de decisiones o para explicar fenómenos, ¿no?, que está ocurriendo, ¿sí? También hemos dado lo que es la historia o el origen de la estadística, y ahorita estamos ya estamos viendo las ramas de la estadística, ¿sí? Se dividen en dos grandes ramas: lo que es la estadística descriptiva, que consiste en describir características de una unidad de análisis. Y unidad de análisis es a quién vamos a estudiar, ¿sí? Ustedes determinan, y de esa unidad de análisis vamos a describir algunas características que se tienen. Señores estudiantes, es la 1:42, y algunos recién están ingresando. Ya nos explicarán por qué, ¿no? Listo, entonces, en este proceso de describir características de una unidad de análisis, esto lo vamos a hacer mediante la recolección, organización, visualización e interpretación de datos, ¿correcto? Pueden ser resumidos de forma numérica o gráficamente, o sea, al final vamos a presentar cuadros estadísticos o gráficos estadísticos. Y también hay algunos cálculos matemáticos que hay que hacer. Por ejemplo, podemos calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio. Y también podemos calcular lo que es la desviación estándar, que me indica qué tan dispersos están los datos. Y algunos ejemplos de gráficos: por ejemplo, se tiene histogramas, pirámide poblacional, clústeres y demás. ¿Correcto? Ahora sí. Creo que hemos dado un repaso de todo lo que habíamos usado. Entonces pasaremos ahora a la otra rama, que ya no es tan sencilla, ¿ya? Aquí es un poco sencillo, ¿no? Es fácil describir estas características. Ahora, estas características, señores estudiantes, ¿cómo nosotros lo podemos determinar? Recuerden que les había dicho que primero vamos a determinar quién va a ser nuestra unidad de análisis, a quién vamos a estudiar. Y ahora hay un proceso de recolección de datos, entonces tenemos que ver cómo vamos a recolectar esos datos. Vamos a ver eso más adelante, pero dentro de los métodos de recolección de datos, por ejemplo, tenemos entrevistas directas, ¿no? Ustedes podrían conversar con la persona. Por ejemplo, yo podría ahorita preguntar a los que están llegando tarde y podría preguntarles, decirles por qué, cuáles son los motivos por el cual están llegando tarde, ¿no? Entonces, esto me ayuda para recolectar datos. Me dirán, pues no sé, tuve algún problema. Entonces, preguntaré a otro estudiante, ¿no? ¿Por qué tuvieron problemas? Dirán, tal vez al final de todo esto dicen, no, hemos tenido problemas de conexión de internet. Entonces, ya diremos al final, ¿no? Entonces, los estudiantes llegan tarde porque tienen problemas de internet, ¿no? Entonces, ahí viene estos procesos de recolección de datos, organización de datos, visualización e interpretación, ¿ya? Entonces, a eso se dedica la estadística descriptiva. La otra rama que se tiene dentro de la estadística es la estadística inferencial. Y este término ya es un poco más avanzado, se podría decir. Ya no es tan sencillo como solamente describir características, sino ya se trata de inferir. ¿Y a qué lo relacionamos inferir? Hace rato les ponía un ejemplo, ¿no? Les decía que vamos a tener posiblemente una población, va a haber una población grande, y de esta población vamos a estudiar solamente algunas muestras, ¿sí? Entonces, estas muestras que seleccionemos, recuerden que se tiene que seleccionar al azar.
Entonces, estas muestras que vamos a hacer el estudio va a inferir en la población. O sea, estas muestras representan a toda la población. Entonces, hay un poco este concepto que dice estadística inferencial. ¿Ya? Entonces, esta estadística inferencial se dedica a la generación de modelos. Creo que alguien entró. Creo que preguntamos a Zenaida. Zenaida, ¿estás ahí? Zenaida, ¿estás ahí? Bueno, no responde. A ver, entonces les decía, la estadística inferencial se dedica a la generación de modelos. Cuando hablamos de esta generación de modelos, por ejemplo, voy a poner este tema de las ejes, de las coordenadas. Sabemos que tenemos un X y un Y, ¿verdad? Esto relaciona un poco a la matemática, ¿no? Entonces, este se creó el plano cartesiano. En este plano cartesiano podríamos nosotros identificar los datos que tenemos. Por ejemplo, vamos a poner las notas de un estudiante, podría ser. Por ejemplo, podríamos poner notas, por decir, estamos haciendo evaluaciones mensuales y cada de uno de estos puntos sería el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Entonces, por ejemplo, al inicio podríamos decir, si es en tema de notas, ¿no? El estudiante obtuvo una nota. En el siguiente mes su nota ha estado subiendo poco a poco, ¿no? Tal vez aquí un poquito que se quedó, tal vez aquí bajó, pero al final tal vez subió, ¿sí? Entonces podemos poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando decimos esta generación de modelos, se refiere a que si yo tengo una cierta cantidad de datos, yo podría generar aquí una recta, por decir, ¿no? Podría ser un modelo. Y este modelo más o menos me podría indicar para el siguiente mes qué nota obtendrá, ¿no? En base a datos que tengo. Entonces estoy generando una recta, un modelo lineal, de tal forma que para el siguiente yo podría ubicar cuánto va a ser, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, normalmente se maneja en lo que son los estudios a poblaciones, ¿no? Cuando yo quiero saber cuánto es la población para el siguiente año, ¿no? Entonces tengo que tener información de años anteriores. Entonces, de tal forma que yo genero un modelo y de tal forma que puedo ya predecir en el futuro cuánto va a ser. Entonces, a eso un poco también se dedica a lo que es la estadística inferencial. Ya también genera inferencias, como en este caso les decía, ¿no? El tema de la muestra infiere en una población y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta siempre la aleatoriedad de las observaciones. Por eso que les decía que este término de aleatoriedad es importante en estadística. Cuando hacemos una investigación, nosotros no podemos decir voy a tomar a esta muestra porque es la muestra, no sé, se me hace más fácil considerar esa muestra, sino que tenemos que ver la aleatoriedad, o sea que de acuerdo a una población en estudio, las muestras tienen que ser seleccionadas al azar. No podríamos nosotros decir que solamente a este pequeño grupo o a tal grupo y hago solamente ese estudio. Ahí va a haber bastante error, bastante sesgo, le llama eso, ¿no? ¿Sí? De las observaciones. Se usa para modelar patrones de los datos y extraer inferencias acerca de una población bajo estudio. Ya no quiero complicarlos mucho en esta parte, no quisiera que queden dudas, pero uno de los aspectos, como les mencionaba, era generación de modelos, ¿no? Para predecir, por ejemplo. Y el otro aspecto es tomar una muestra y esta muestra representa a toda una población. Y a eso se dedica la estadística inferencial. Hay cosas más, ¿no? Hay cositas más que se hace aquí, pero ya son un poco avanzadas, se puede decir. ¿Listo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta respecto a estas dos ramas de la estadística? ¿Ninguna? A ver, su compañera me decía, perdón, su compañera me decía que estaba avanzando muy rápido, creo.
No estoy tratando de hacerlo muy rápido, estoy tratando de explicarles con calma, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Ninguna?